puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Por eso le canto y alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Por eso le canto y alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor, te alabo, Señor, te alabo, Señor. Te alabo, Señor, te alabo, Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor, te alabo, Señor, te alabo, Señor. Te alabo, Señor, te alabo, Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor, te alabo, bendito Señor, te alabo, bendito Señor.
vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Yo quiero llorar, yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Te amo, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Señor, manifiesta tu poder, haz que pueda en mí nacer tu amor en mí. Manifiesta tu poder santificado, para que yo postrado te alabe mi Señor. Señor, dame más sabiduría para que yo cada día pueda así con alegría alabarte mi Señor. Bendito sea tu nombre sea bendito y glorificado por la eternidad.
manifiesta tu poder, haz que pueda en mí nacer tu amor en mí, manifiesta tu poder santificado, para que yo postrado te alabe, mi Señor. Señor, dame más sabiduría para que yo cada día pueda así con alegría alabarte, mi Señor. Bendito sea tu nombre sea bendito y glorificado por la eternidad, por la eternidad, por la eternidad. Pueden sentarse. Estos hermanos me dejaron con ganas de seguir cantando. Qué bonito cantar, ¿no? Qué bueno. Gracias, hermanos. Una bendición. Es bonito cuando se recibe una nota diciendo la alabanza de este domingo fue de mucha bendición. No saben cómo se siente, cuando siento yo cuando veo esos comentarios y damos gracias al Señor por ello, ¿verdad? Damos gracias al Señor. Hermanos, nuevamente bienvenidos a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queremos saber si tenemos alguna persona que nos visite por primera vez. Aquí tenemos a una familia que nos visita, ¿o ya estuvieron antes ustedes? Primera vez, ¿verdad? Quisiéramos saber sus nombres. Tienen 3 niños también. Quisiéramos saber sus nombres. ¿Qué tal si nos dan su nombre para que la congregación les conozca? Quiero hacer una aclaración. Los niños, tenemos varios niños, ¿verdad? La razón por qué no tenemos los niños en clase es porque los números han crecido tanto, hermanos, de este contagio que estamos pidiéndole al Señor para que ya se vaya, ¿verdad? Y sabemos que cada familia cuida a sus niños y queremos hacer lo mejor que podamos, ¿verdad? Hacer lo mejor que podamos. Y oremos al Señor para que un día se vaya todo esto y volvamos a lo normal, ¿verdad? A lo normal. Como quisiéramos tener a los niños también en la clase, pero hacemos lo que podemos como iglesia. No queremos sobrepasar las recomendaciones del Ministerio de Salud, ¿verdad? Así es que espero que todos comprendemos todo eso, ¿verdad? Muy bien, hermanos, no se les olvide que los martes tenemos vía Zoom la oración. Qué importante es la oración, hermanos. Es muy importante. Comuníquese con nosotros si usted tiene una necesidad de oración, si usted quiere que oremos por usted. Es un grupo de hermanos que nos reunimos y el número ya lo saben. 244-786-3317. Allí está el número de Zoom. Allí no tomen nota y ahí estaremos, hermanos, a las 7 de la noche en vía Zoom en la oración. Es muy importante, especialmente en estos tiempos. Oremos al Señor, unámonos, Señor, hermanos, y en el Señor venzamos toda esta tentación, toda esta aflicción que tenemos, ¿verdad? El Señor es todopoderoso.
Sé que todos tenemos necesidades. El día miércoles no se les olvide que en el edificio L, para las personas nuevas, el edificio L es el primer edificio de la escuela que está a este lado, ¿verdad? Al norte, en la entrada al parking lot, al parqueo, ¿verdad? Así es que todos están invitados los miércoles de 7 a 8:30. Allí les esperamos. Y los días jueves, no se les olvide, los niños tienen su clase semanal vía Zoom, el mismo número, de 4:30 a 5:30. Ese horario siempre lo tenemos y las hermanas van a tener su desayuno el 22 de este mes. Van a ser en los cuartos continuos de aquí para allá, ¿verdad? El 1 y el 2. Ahí se van a reunir las hermanas para tener el desayuno de 9:30 en adelante. Hermanas, no se les olvide, yo sé que ustedes son un buen grupo de hermanas que se reúnen y vamos a comenzar ya el 2022 alabándole al Señor en unidad, ¿verdad? Así es que esos son los anuncios que tenemos. Con traje, comida de traje, comida de traje. Sí, ¿verdad? Les vamos a avisar, ¿verdad? Les vamos a avisar cómo vamos a hacer, porque todo esto pues ya, vamos a resolver eso, pero siempre les vamos a hacer saber cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero sí va a ser allí, va a haber comida, eso sí, desayuno, ¿verdad? ¿Hay algo que se me haya escapado? Los niños, vamos a ver, los niños aprendieron, ¿qué aprendieron esta semana? Ahora vamos a usar este micrófono. Niños, acérquense aquí, por favor. No soy tan bueno en la tecnología. ¿Qué aprendieron esta semana? El que refrena su boca y su lengua se libra de muchas angustias. Proverbios 21:23. Muchas gracias. Gracias. Hermanos, es una bendición ver a nuestros niños aprendiendo la Biblia desde muy temprana edad. Así es que es una bendición que los niños se conecten al estudio bíblico. Les invitamos, hermanos, a que conecten sus niños. El número, si se les ha olvidado, mi esposa se los puede dar, ¿verdad? Para que se conecten y puedan estudiar allí también los niños. Así es que es muy bonito. Gracias, niños, por aprender la palabra del Señor. Como dije anteriormente, voy a hablar de un tema que es muy importante reconocer algunas observaciones en el arresto de Jesús, o a Jesús, ¿verdad? Y dije que estamos en Juan 18, del 1 al 11. Les voy a suplicar, por favor, que cierren su teléfono, ¿verdad? Que cierren su teléfono para que no nos interrumpa, ¿verdad? Así es que vamos a hacer eso. Juan 18, 1 al 11. Dice así: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos y también Judas, el que le entregaba. Conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús
se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo: ¿a quién? El que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús nuevamente: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Entonces Jesús dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Oremos. Señor, te pido dirección, especialmente para mí, Señor, para poder enseñar tu palabra de acuerdo a lo que tú nos has dejado. Regocíjanos, Señor, a través de ella en este mensaje. Amén. En esta porción, hermanos, nos da la oportunidad para hacer muchas observaciones en el escrito que hemos leído. Dice que Jesús salió deliberadamente. Cuando dice que Jesús salió, tenía un propósito específico, sabiendo exactamente qué es lo que él estaba haciendo. Consideremos que Jesús, en primer lugar, Jesús salió para prepararse espiritualmente. Estaba enfrentando la hora a la que Dios lo había convocado, la hora de su muerte. Desde cuando Jesús hizo su primer milagro en la boda de Canaán, anunció su hora. Se refería a la voluntad de su Padre, que sería su muerte. Veamos Juan 2, 3 a 5. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: hijo, no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Él sabía que la voluntad de Dios era que muriera por los pecados del mundo. Jesús sabía de lo terrible que sería al separarse de Dios por causa del pecado del hombre. Por lo tanto, Jesús sabía que al recibir los pecados de todos los hombres, Dios se separaría de él. Jesús se iba a alejar de la presencia de su Padre. Estaba sintiendo la tremenda presión del próximo juicio de Dios sobre el pecado que iba a ejercer sobre él, sobre su Hijo. Jesús fue hombre y Dios. Por lo tanto, en la carne quería huir
quería otra forma de ser elegido para salvar al hombre. Mateo 26:39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Sin embargo, Jesús estaba comprometido con su Padre. Estaba totalmente dedicado a Dios, que era su Padre. Jesús debía cumplir la voluntad de quien le había mandado. Pero para cumplir con la voluntad de Dios, necesitaba a la misma vez la ayuda de Dios. Tenía que orar y buscar el rostro de Dios. Necesitaba desesperadamente la ayuda de Dios para satisfacer la necesidad de su carne de alguna manera. Fue por este motivo que se dirigió al huerto, a hacer que su padre lo fortaleciera por la severa prueba y juicio de la cruz. El punto desgarra el corazón del creyente, porque Jesús sabía que iba a tener que cargar con los pecados de todos los hombres. Y la presión era casi insoportable. Jesús pudo haber huido, pudo haberse alejado e insistir que la copa pasara de él, dedicado a Dios, por lo que salió deliberadamente, con el propósito de orar y de buscar fortaleza en Dios, por más fuerza para cumplir con la voluntad de Dios. Juan no abarca la agonía real que Jesús sentía mientras oraba. Su propósito es sencillamente mostrar la total devoción de Jesús a la voluntad de su Padre que le había mandado. Los otros evangelios tratan sobre la increíble agonía del Señor Jesús. Dice, Jesús salió para preparar la escena de manera que se cumpliera la voluntad de Dios. Fue al huerto del Getsemaní, probablemente al mismo lugar donde con frecuencia oraba y pasaba noches cuando estaba en Jerusalén. Veamos lo que dice Lucas 22:29. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. No tenía por qué ir allí. Podía haber elegido otro rumbo, algún otro lugar para buscar a Dios. Pero fue el lugar que conocía Judas. Estaba totalmente dedicado a Dios. Entonces salió para preparar la escena de modo que se cumpliera la voluntad de Dios. Esto nos cuesta a muchos creyentes comprenderlo. ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Si sabemos cuál es la voluntad de Dios en mi vida y si de antemano sabemos que nos traerá dificultades, la pregunta es, ¿estamos dispuestos a cumplir con la voluntad de Dios? Jesús es el ejemplo dinámico para todo creyente. El creyente debe dedicarse y estar totalmente comprometido a hacer la voluntad de Dios. El creyente debe salir en todo tiempo para prepararse espiritualmente, para preparar la escena, de modo que pueda cumplir lo que Dios haya diseñado en nuestra vida.
para cumplir la voluntad de Dios. Mateo 14:23 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Una cohorte de soldados era una 10ª parte de la legión romana. Habitualmente tenían 600 soldados. En raras ocasiones se utilizaba la palabra cohorte para un destacamento de 200 soldados. No olvidemos, hermanos, que las ciudades tenían también la policía del templo, que se unían a ellos. Era una gran fuerza armada de varios cientos los que vinieron a arrestar a Jesús. Había corrido el rumor de que el Mesías, el rey judío prometido, había venido. Aparentemente, los romanos creyeron que tenían que asegurarse de que no hubiera un levantamiento o más bien una batalla cuando arrestaran a Jesús. Un hecho que es importante notar es que llevaban linternas y antorchas. Las Pascuas tenían lugar durante los días de luna llena. Por lo tanto, había mucha luz natural. La pregunta es, ¿por qué entonces se necesitaban linternas y antorchas? Probablemente porque esperaban que Jesús huyera y se escondiera en los arbustos, en los árboles y lugares oscuros que habían allí, o cuevas, si es que las había. Jesús estaba sometido a la voluntad de Dios, quien lo había enviado. Salió voluntariamente, confesando quién era Él. Veamos lo que dice el versículo 4 y 6, que ya lo leí. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y también estaban allí con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y la Biblia dice que cayeron a tierra. Jesús salió voluntariamente, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir. Él conocía todo el sufrimiento y el dolor de Dios que caería sobre él. Aún así, salió para encontrar al mundo que lo estaba rechazando y que estaba viniendo a arrestarlo para quitar su vida. El punto es este: Jesús estaba resuelto y dispuesto a morir por los pecados del hombre. Él estaba eligiendo voluntariamente morir por nosotros. Jesús hizo una valiente confesión y declaración diciendo, yo soy. ¿Alguna vez en su vida se ha visto en una situación de que alguien pregunte, ¿quiénes son cristianos aquí? ¿Qué han respondido ustedes? Jesús, vemos aquí, que no huyó del mundo ni de su persecución. Hizo una valiente confesión, yo soy. No huyó a los arbustos o cavernas del huerto, temiendo a sus perseguidores. Conocía la voluntad de Dios y estaba determinado a llevarla adelante.
Jesús hizo una valiente declaración cuando dijo, yo soy. Esta es la declaración de la deidad. Imaginemos la escena. Los soldados habían venido para arrestar a un campesino, esperando que huyera y se escondiera para salvar su vida. Pero allí estaba él, un hombre solitario, cara a cara, frente a sus enemigos, proclamando. Juan 6:20 dice, mas él les dijo, yo soy, no temáis. Qué esperanza dinámica para nosotros. Cuando se conoce la voluntad de Dios, se debe cumplir valientemente, sin importar la oposición o la amenaza. 1 Corintios 15:58 dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 16:13 dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Y en Efesios 6:10 dice, por lo tanto, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La declaración de Jesús, cuando Él dijo, yo soy, es definitivamente la palabra de la deidad. Debe haber afectado a Judas. Nunca sabemos qué efecto tiene sobre un alma una confesión valiente. Nuestra tarea es confesar y proclamar a Cristo ante un mundo perdido y lleno de hostilidad. 1 Timoteo 6:13-14 dice, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a Hebreos 11:13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. 1 Juan 4:2-3 dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. En algunas versiones dice todo hombre, no dice todo espíritu, todo hombre, que es lo mismo. Hubo una explosión milagrosa de revelación en las palabras cuando Jesús dijo, yo soy. En tanto sabemos, no hubo una explosión de luz majestuosa que saliera de Jesús, solo la declaración esplendorosa cuando Él dijo, yo soy. Esta es la gran declaración de Dios. Cuando Jesús hizo la declaración, algo sucedió. Aparentemente Dios, si bien ellos no lo comprendieron, fueron golpeados con la autoridad de la declaración, fueron golpeados por el poder de la declaración, fueron golpeados por la presencia de la declaración.
encarnada en Jesús mientras estaba allí de pie frente a ellos. Recuerde, Jesús es el yo soy, es el Hijo de Dios. La misma naturaleza de Dios estaba encarnada en él. Cuando hizo la declaración espiritual ante una situación tan importante, lo más probable es que hubiera una explosión de revelación. Esto es crítico porque los hombres deben seguir las declaraciones de Cristo. La explosión de la revelación de que Él es el gran yo soy. Los que vinieron a arrestarlo de pie, enfrentando a Cristo, todavía tenían tiempo de confesarlo. Mientras el hombre tiene vida, todavía tiene tiempo. 2 Corintios 6:2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Y aquí, ahora el tiempo aceptable, y aquí, ahora el día de salvación. Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y Juan 8:24 dice, por eso digo que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Un vicario es alguien que ejerce con la misma facultad y autoridad de algunos de los superiores en caso de ausencia. En algunos casos religiosos, vicario se le llama a la persona que se crea que representa a Cristo aquí en la tierra. Nadie, pues, puede ser un vicario. En este caso, no. Porque solamente Jesús representa a su Padre aquí en la tierra. Él es el único a quien Dios ha enviado en su representación. Diariamente. Veamos lo que dice los versículos 7 y 9, que ya lo leímos. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho. De los que me diste, no perdí ninguno. Los discípulos corrían peligro, pero Jesús dio un paso adelante para salvarlos, al ofrecerse a sí mismo en lugar de ellos. Su amor protector, todavía podemos experimentarlo de muchas circunstancias en nuestra vida. Dio un paso adelante en su lugar para salvarlos del sufrimiento de la muerte. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Jesucristo ofreció cargar él solo con la muerte. No había ninguna necesidad de que ellos murieran. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El acto de Jesús es para cumplir las Escrituras. Él no debía perder a nadie que Dios le había dado. Oiga bien lo que dice Juan 7:12. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. 3 puntos significativos. Primero, la gloriosa seguridad del creyente.
Jesús no perderá a nadie que el Padre le haya dado. Toda persona debe pedirle a Dios que tome su vida y se la debe entregar a Cristo. Juan 10, 28, 29 dice, y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, dice Jehová. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar del amado de mi Padre. Segundo, la protección que Cristo ha provisto para el creyente. Él murió vicariamente por el hombre, pero todo hombre debe aceptar su muerte como la suya propia, a fin de ser salvo. Juan 3:16, ya conocemos este versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Número 3, el compromiso protector y vicario que los creyentes deben tener para el mundo. Deben entregar todo lo que son y lo que tienen para cumplir con las necesidades de un mundo desesperado que anda en penas y pecados y muerte. Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La obediencia es inmutable de Dios, de Jesús. Pedro pensó que había llegado la hora del Mesías, que Jesucristo estaba preparado, pero para librar a Israel y establecer el trono de David como la nación dominante del mundo. Eso es lo que Pedro creía. Pero desenvainó su espada y le cortó la oreja a Malco. Pedro siempre cargaba una espada. Pero la imagen retratada aquí de Pedro es un compromiso carnal. Y ese es el mismo compromiso que lucha y actúa en la carne de muchas personas. Pedro tomó su posición por Jesús en la carne. Por lo tanto, fracasó. Finalmente abandonó a Jesús. Actuar en la carne, hermano, siempre resultará en fracaso. Y abandonaremos a Jesús. Romanos 8, 5, 6 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pedro no comprendió bien la palabra del Señor. En primer lugar, Pedro pensó que Jesús iba a establecer un reino terrenal. Pensó en términos del mundo físico y material. Por lo tanto, no logró entender el reino espiritual y eterno proclamado por Jesús. En segundo lugar, Pedro nunca aceptó la palabra de Jesús. Jesús había anunciado su muerte. Y advirtiendo a los apóstoles, dándoles un entrenamiento extenso durante meses. Sin embargo, Pedro se rehusó dejar de lado sus ideas
preconcebidas y aceptar lo que Jesús estaba diciendo. Por ende, no vio al mundo eterno del Espíritu ni la salvación eterna que Jesús estaba garantizando. La resolución de hierro de Jesús para obedecer la voluntad de Dios. Juan 10, 17, 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo y tengo poder para poderla tomar nuevamente. Este mandamiento recibí de mi Padre, Jesús. Jesús estaba resuelto a no temer ni escapar de la muerte. La muerte por una causa no es un gran precio para pagar. Muchos hombres han muerto de este modo sin temor y dispuestos algunas veces más cruelmente que Jesús mismo. No era la experiencia, lo que le estaba sucediendo a Cristo, no era la experiencia de escapar de la traición, los golpes, la humillación y la muerte. Todo esto incrementado por el conocimiento previo sobre lo que el Señor sabía que iba a morir desde el principio y había estado preparando a sus discípulos para su muerte. No era solo el sufrimiento humano o físico al que Jesús le temía. La gran copa a prueba de Jesús, la gran copa o prueba que Jesús estaba experimentando era la separación de Dios. Iba a ser el Cordero de Dios que quita toda contaminación con la sangre derramada del Cordero. El pueblo ya sabía lo que significaba un cordero, el sacrificio de un cordero. Jesucristo se estaba convirtiendo en un cordero verdadero para que el pueblo entendiera la costumbre que ellos tenían. Eso es lo que sucede ahora en nuestro tiempo. Muchas personas se aprenden de memoria la crucifixión, el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo y la historia la aprenden de memoria. Pero no entienden como Pedro, que no entendía el mensaje espiritual y él estaba en lo físico. Y muchas personas ahora buscan a Jesucristo nada más para que los saque de grandes tribulaciones, de grandes aflicciones, de grandes enfermedades físicas, pero no piensan en lo más importante que es la vida eterna. Jesucristo ha venido para darnos vida. ¿Por qué dice vida y en abundancia? Porque la abundancia se está aplicando a lo eterno, no a lo físico. Lo físico va a terminar, es temporal. Debemos de entender el amor de Dios en este mensaje del sufrimiento de Cristo. Cristo no vino a sacarnos de las tribulaciones físicas o humanas. Cristo vino para que pudiésemos tener seguridad de la vida eterna en Cristo. Teniendo una vida en Cristo, nuestra fe está en la abundancia de la vida espiritual. No vengamos a Cristo solamente para que me quite de mis enfermedades, de mis dolores o mis angustias financieras o problemas humanos. Vengamos a Cristo porque Él
puede salvar nuestra alma. Y cuando nuestra alma está salva, entonces tenemos seguridad de que Dios nos ha de guardar de toda tribulación. Porque el cuerpo es el templo donde el Espíritu del Señor mora. Amemos al Señor por la fe y no por las obras que hagamos. Nadie puede llegar al cielo por tener una vida correcta, una vida santa, una vida sin problemas o pecados. Nadie. El que no cree en mí ya es condenado, dijo Jesús. Es necesario creer en Cristo. Y cuando creamos en Cristo, llevaremos una vida recta como resultado de nuestra obediencia a Dios. Pero nunca llegaremos a Dios por llevar una vida recta. Llegaremos a Dios por la fe que pongamos en su Hijo, el Señor Jesucristo. Vamos a cantar otra alabanza más para despedirnos de este momento. Yo quisiera recordarles a nuestros amigos que están viéndonos a través de la pantalla, que Jesucristo nos da una nueva oportunidad todos los días para que podamos venir a Él, reconociendo el regalo precioso que nadie más nos puede dar. Solamente Cristo. La vida eterna se encuentra en Cristo. Todos podemos tomar una decisión en cualquier momento. Y eso es lo que vamos a cantar. He decidido seguir a Cristo. 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 No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Delante y el mundo atrás, la cruz delante y el mundo atrás, la cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque me llamen un aleluya, aunque me digan un protestante, sigo adelante, sigo adelante. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Delante y el mundo atrás, la cruz delante y el mundo atrás, la cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo
me llamen un aleluya, aunque me digan un protestante, sigo adelante, sigo adelante, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Espero que el Señor haya tocado nuestro corazón. Oremos. Señor, te damos gracias esta mañana, porque tu palabra es clara. Muchas veces no la entendemos, porque queremos hacer las cosas en una forma física, en una forma diferente. Así como Pedro, Señor, quiso ganar la voluntad de Jesús, cortando la oreja de aquel soldado. Jesús no quiere sacrificios, quiere, Padre Santo, nuestros corazones. Ayúdanos a entender el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, a quien tú mandaste a morir por nosotros. Señor, toca nuestros corazones para que reconozcamos quién es Jesús. Bendice, Señor, a nuestros amigos que fielmente nos escuchan, nos ven a través de la pantalla. Toca sus corazones también de una manera espiritual, que te buscan a ti con entendimiento divino. Señor, ayúdanos para que todos podamos un día, Señor, llegar a tu presencia. Señor, despídenos con paz y con bendición. Ayuda, Señor, a aquellos hermanos que están enfermos. Guárdales, Señor. Restaura sus vidas y cuida también de nosotros, Padre. En tu precioso nombre oramos. Amén. Que el Señor nos bendiga.